presentación, así que vamos a partir. Bueno, saludamos, ¿no es cierto?, a todos quienes están presentes y que después nos van a ver por la clase grabada, ¿no es cierto?, en diferido. Yo soy el doctor Alfredo Rodríguez y junto con la doctora Alejandra Palma, que también está presente, somos directores del curso de este telecomité y hoy día es la última sesión, así que ha sido un agrado poder compartir, ¿no es cierto?, durante estos 5 meses con todos ustedes y poder cerrar, ¿no es cierto?, el telecomité con un tema tan interesante como es, ¿no es cierto?, el que nos va a presentar el doctor Javier Gamboa y con su invitada con Constanza. Así que Javier, te dejo a ti el pase. Bueno, presento al doctor Javier Gamboa, él es médico paliativista, académico de la Universidad de Concepción y también médico paliativista tanto del Hospital Regional de Concepción como del Sanatorio Alemán. Así que Javier, te damos a ti para que presentes tú a Constanza bien Muchas gracias, en el módulo. Muchas gracias. muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias. Bueno, primero saludarlos a todos y a todas los asistentes. Como bien decía Alfredo, esta es nuestra última sesión en relación a unos temas tan interesantes como seguramente ya todos han compartido y han participado. Eh, Uno diría que mejor muestra para terminar una jornada. Realmente un tema apasionante que podemos analizar, pararnos en distintas veredas y poder opinar sobre él y poder argumentar en torno a eso. Quiero, para no perder minutos de la presentación, después del final de la presentación de la doctora, vamos a tener unos minutos para poder ver algunas preguntas y conversar, pero quiero dejarles en el fondo con ustedes a la doctora Constanza Mikulich. Quiero decir antes de cualquier cosa que ella es penquista, de ahí también nuestra ligación con invitarla a acompañarnos en este día. Médica internista del Hospital Carlos Van Buren, es parte del equipo, ¿cierto?, de cuidados paliativos en el Van Buren, magíster en bioética, pertenece al Departamento de Ética del Colegio Médico, al Tribunal de Ética y además miembro de la Comisión de Ética Asistencial del Ministerio. Ella nos va a compartir hoy día una presentación que le pusimos como nombre y que probablemente ella nos va a ilustrar mucho más de eso: muerte médicamente asistida, fundamento ético y algunos aspectos clínicos. Así que, Constanza, entiendo que podés compartir pantalla, así que quedamos atentos a tu presentación. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias, Alfredo, por la invitación y por la instancia. Voy a compartir pantalla. Me dicen si se ve bien, se escucha bien. Perfecto, todo muy bien. Ya. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a hablar de este tema que quise plantear como reflexiones desde la práctica de cuidados paliativos. Esto con el sentido como de un objetivo. La idea es que eh, mi intención es entregar algunos elementos que yo considero centrales para la reflexión de la muerte médicamente asistida, y que espero que propicie la reflexión posterior en cada uno de los asistentes. Intentaré en pocos minutos entregar los elementos que son más importantes. Como dijo Javier, esto puede dar para un día entero probablemente. Eh, bueno, como declaración inicial, esta presentación es de mi absoluta responsabilidad, no representa la posición de los grupos a los que pertenezco y no tengo conflictos de intereses relacionados con esta materia. Entonces, los contenidos de mi presentación será primero pensar en por qué esto es un tema tan difícil de conversar, también un tema tan difícil de conversar en tan poco tiempo, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo importante, sobre todo para nosotros como médicos paliativistas y como profesionales de los equipos de cuidados paliativos. Luego daré algunas definiciones de muerte médicamente asistida. Intentaré dar un panorama muy somero del estado actual de la muerte médicamente asistida en el mundo, para luego hablar un poco de Chile, en qué marco legal y ético nos posicionamos. Y luego intentaré abordar la pregunta que a mi parecer es la más interesante: ¿cuál ha sido el impacto de la muerte médicamente asistida en los cuidados paliativos? Para terminar con una reflexión acerca de lo que yo considero como valores comunes. Entonces, para partir, ¿por qué esto es tan difícil y tan importante, ¿no es cierto? Pensar en la muerte médica asistida es enfrentarnos a nuestra propia muerte y así pensar en el sentido de nuestra vida. Creo que es también cuestionarnos acerca
de la indisponibilidad de la vida, como para muchos la vida la da y la quita Dios y por lo tanto es sagrada, y para muchos otros las personas somos soberanas sobre nuestra propia vida y nuestro propio cuerpo. Entonces también es pensar acerca de estos alcances de nuestra autonomía. También creo que es pensar acerca de los límites de la medicina, de esta medicina que cura poco, que cura solo a veces y que ha prolongado la vida de manera extraordinaria, generando importantes costos, creo yo. También en eso aparecen los cuidados paliativos y cómo vienen a cuidar a todas esas personas que no pueden ser curados. También creo que es cuestionar el poder médico en el sentido de que la mayoría de las legislaciones, la muerte médicamente asistida se rige por criterios, los requisitos son evaluados por los médicos y en la mayoría de los países son solo los médicos los que pueden ejecutarla. Y por último, creo que es pensar también en qué sociedad queremos construir, qué valores son los que vamos a considerar relevantes, qué valores queremos reforzar. Y por lo tanto, esta es una discusión que es sin duda ciudadana y no solamente de los equipos de salud. Ante todas estas preguntas, creo que es evidente que estos cuestionamientos están cargados de experiencias, valores, emociones, que creemos muchas veces que nos sitúan en algunas posiciones irreconciliables y que creo que hacen más difícil el diálogo. Como dije, esta discusión es ciudadana, pero creo que los profesionales de cuidados paliativos nos vamos a enfrentar y nos enfrentamos más frecuente al deseo de adelantar la muerte y debemos tener más que nadie una postura fundada, fundamentada y clara. Creo que esta discusión está llena de eslóganes de muerte digna, por ejemplo, por lo que es importante tener un debate bien informado. Entonces vamos a partir con las definiciones. Eutánato, ¿no es cierto? Etimológicamente eutanasia significaría buena muerte. Y este término se ha usado para muchas cosas tan distintas como las que pongo en esta diapositiva, que, por ejemplo, es cuando un veterinario acaba con la vida de un animal que está sufriendo. También se llama eutanasia a los procesos terroríficos de eugenesia del régimen nazi. La historia de Ramón Sampedro, como casos mediáticos, también han rondado con el concepto de muerte médicamente asistida. Y bueno, el séptimo arte en general nos ha brindado montones de ocasiones para pensar en este tema. Pero sin duda que cada uno de estos escenarios son bien distintos entre sí. Entonces, la literatura científica, por su parte, tampoco ha sido muy clara. De hecho, sigue existiendo en la literatura apellidos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya. Muy bien, Cori, muy bien. Me dicen si es que se corta, porque estoy en el trabajo y de repente se desestabiliza la señal. Pero en la literatura científica, como decía, también muchas veces y se sigue utilizando ciertos apellidos para hablar de eutanasia. Entonces se ha usado el término activa, pasiva, voluntaria, no voluntaria, directa, indirecta, también neologismos como distanasia, ortotanasia, criptotanasia. La Asociación Europea de Cuidados Paliativos sugiere abandonar estos términos y propone esta definición de eutanasia. Sería la muerte producida intencionalmente por un médico mediante la administración de drogas a una persona que lo ha solicitado de manera competente y voluntaria. Quiero decir que esta es una propuesta de esta asociación a la que yo adscribo, pero sin duda que esto no es un tema zanjado, o sea, no hay un consenso universal a propósito de qué hablamos cuando hablamos de eutanasia. El suicidio médicamente asistido sería cuando un médico asiste intencionalmente a una persona para terminar con su vida, entregando las drogas necesarias para su autoadministración previo a la solicitud voluntaria y competente. Entonces, es cuando un médico hace una prescripción de drogas orales en dosis alta, habitualmente es una mezcla de barbitúricos, benzodiazepina, fármacos cardiotóxicos como digoxina, anticolinérgicos y opioides. Y ahora quería hablar muy, muy someramente de lo que tenemos actualmente en el mundo
con la legislación de la muerte médicamente asistida. Y bueno, en Suiza, desde el año 42, que está despenalizado el suicidio asistido. En Suiza existe algo muy particular, que es que el suicidio asistido no lo ejecutan solamente profesionales médicos. Los requisitos están más bien, son más bien confusos y están nublados, y existe bastante turismo eutanásico, turismo de suicidio asistido, que lo organizan las organizaciones sin fines de lucro, y que por lo tanto cualquier persona puede viajar y por lo tanto solicitar el suicidio médicamente asistido. Por lo mismo es un país que tiene datos bastante difíciles de aclarar y por lo tanto de tomar como acciones sobre eso. Luego, Holanda, Bélgica y Luxemburgo serían países que le siguen desde la década de los 2000 con la legislación de eutanasia y suicidio asistido, en condiciones ponen requisitos bastante similares. En Holanda, a propósito de un sufrimiento insoportable que puede ser físico o mental, sin posibilidades de mejoría. En Bélgica, que es el país que le sigue la legalización, tomaron los mismos requisitos. En Bélgica además se permite en niños, pero solo si son terminales. Entonces ahí hay una distinción a propósito de los requisitos. Y en Bélgica existe un llamado modelo integrado con cuidados paliativos, que es un modelo que he tenido la suerte de conocer y que probablemente después voy a mostrar con mayor profundidad. En Luxemburgo los requisitos son bastante similares a lo que ocurre en Bélgica y Holanda. Luego en Estados Unidos, Oregon fue también en el año 94 uno de los primeros países que empieza a despenalizar el suicidio asistido junto con Suiza. Hubo mucho tiempo que fueron esos dos países los que tuvieron suicidio asistido en el mundo. Y en Estados Unidos los requisitos son bien claros y es solamente para pacientes terminales con un pronóstico de menos de 6 meses. Aquí yo hago un listado de los estados que se han también sumado a la legalización de suicidio asistido, que son 10 en total. Luego en Canadá, el año 2016, se establece la legalización del suicidio y la eutanasia para aquellas personas que estaban sufriendo de manera insoportable producto de una condición médica incurable. Es importante señalar que al comienzo la legalización en Canadá se estableció que debía existir un pronóstico de vida razonablemente previsible, ¿ya? Y eso ahora, a través luego de 5 años, más o menos desde el 2021, por ahí, ha empezado a eliminarse como requisito. Por lo tanto, ya no solamente para personas que están en estados terminales, sino que con enfermedades avanzadas incurables. Y en el caso de Canadá, las enfermeras pueden administrar los medicamentos, que es algo bien particular también. Luego en Australia, en 2 estados, en Virginia y en el oeste, también se empezó a legalizar desde el año 2019, también para pacientes con sobrevida menor de 1 año. En Nueva Zelanda se estableció un referéndum en el 2021, que es el primer país que establece un referéndum para poner en la ciudadanía, digamos, la pregunta acerca de esta posibilidad. Y la ciudadanía votó a favor y se estableció que en el plazo de 1 año se debía implementar esta ley para pacientes terminales con sobrevida menor a 6 meses. En Colombia existe algo bien particular, es el único país de Latinoamérica que tiene una legalización de eutanasia desde el año 2015 para pacientes terminales, pero que no tiene un reglamento claro, por lo tanto también ha sido muy difícil obtener datos, sobre todo a propósito de quiénes son los que están solicitando y en qué condiciones. Además, en Colombia existe una provisión de cuidados paliativos bastante precaria. En Colombia además se estableció un comité ex ante, que en el fondo es una comisión que evalúa los requisitos antes de que esto se ejecute. Y en España, en el año 2021, también se legalizó la eutanasia y el suicidio asistido para pacientes con enfermedad grave incurable que padecen sufrimiento físico, psíquico intolerable. En España creo yo que es un país que también se puede mirar a propósito de la tradición judeocristiana que tiene España,
Y como elemento también que me parece importante es que se incluyó esta posibilidad como parte de una voluntad anticipada. Acá hay algo interesante, que es que en Alemania en el 2020 el Tribunal Constitucional considera inconstitucional penalizar el suicidio asistido y quiere plantear una ley que vendría a regular estos procesos, pero aún eso está pendiente. Y noticia en desarrollo, recientemente en mayo de este año, el presidente de Portugal promulgó la ley que despenalizaba la eutanasia. En esta ley, en este texto, solo se podría recurrir a la eutanasia en caso de que el paciente esté físicamente impedido de practicar el suicidio asistido. Por lo tanto, el suicidio asistido sería como la primera opción, y solo si el paciente físicamente no puede ingerir los medicamentos por sí solo, podría acceder a una eutanasia. Bueno, obviamente esto es noticia en desarrollo y todavía no tiene el reglamento, y en fin, probablemente va a aparecer en un par de años. Acá algunas cosas que parecen problemáticas en la legalización de los países hasta ahora. Primero, el control de la práctica y cómo establecen estas comisiones que habitualmente son posteriores a que se ejecute el acto. Cómo se regula, digamos, cómo se establece el deber de reportar los casos, qué nivel de profundidad deben tener los médicos que lo hacen al detallar, digamos, de qué paciente se trataba, cómo se evaluó su sufrimiento, cuántos días pasaron, a cuántos médicos se les consultó previamente. Otro argumento interesante es la pendiente resbaladiza, que es la idea de que una vez que se acepta para una condición restringida, luego resulta muy difícil restringirla para otras, que es un poco lo que ha pasado en Canadá estos últimos años. Que ahora, por ejemplo, se quiere introducir también la posibilidad para enfermos mentales o con discapacidad intelectual como candidatos, digamos. También la preocupación a propósito de grupos vulnerables como grupos, por ejemplo, más pobres, con bajo nivel socioeducativo. Y también la idea de vida cumplida, que es algo que ha aparecido sobre todo en Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Otra cosa que es importante y que preocupa es qué calidad se está entregando a las personas que están recibiendo cuidados paliativos, y si es, por ejemplo, un requisito que reciban cuidados paliativos antes de acceder a una eutanasia. Y otro de los riesgos probablemente más fuerte para aquellos profesionales médicos sobre todo, es acerca de los riesgos para la integridad de la profesión y el contrato social que la sociedad ha hecho con nosotros a propósito del deber de no matar. También me preocupa a mí personalmente el impacto que puede tener en los profesionales que realizan la muerte médicamente asistida, el impacto emocional y el impacto a propósito como del distrés moral que esto puede generar. Y acá hay un artículo interesante que habla un poco de qué ocurrió en Bélgica, que es de los países que tiene más trayectoria y experiencia con la ley de eutanasia, cuáles han sido los problemas para su regulación. Y por ejemplo, hay algo que parece bien discutible, es si un paciente rechaza un tratamiento, ¿puede seguir considerándose incurable? Si un sufrimiento, por ejemplo, un dolor físico o psíquico, por ejemplo, si está obligado a recibir cuidados paliativos, o si la persona, por ejemplo, rechaza esos cuidados paliativos, ¿puede seguir considerándose ese sufrimiento intratable? Otra cosa es que la segunda causa más frecuente de los pacientes que solicitan muerte médicamente asistida es la polipatología del cansancio de vivir. Y uno esperaría, ¿no es cierto?, o por lo menos la intención de la ley inicialmente era aliviar aquellas enfermedades incurables, ¿no es cierto? Y lo que está ocurriendo está, como se ha llamado, pendiente resbaladiza a propósito de este cansancio de vivir y también la idea de vida cumplida. Con respecto al control a priori, por ejemplo, en la legislación en Bélgica se pide que haya un segundo médico que evalúe los requisitos y si el sufrimiento es insoportable para la persona. Muchas veces ese segundo médico no es necesario que tenga cierta expertise en la enfermedad,
Tampoco es vinculante el consejo, por lo tanto, si un médico dice que no, muchas veces eso puede no quedar en el registro de la ficha, y entonces el médico tratante puede solicitar múltiples veces un segundo acuerdo hasta que lo obtenga en el fondo. Y una cifra no menor es que un 7% no hay una segunda voz. Otra cosa que me parece importante comentar es que en Bélgica se reporta más o menos entre el 60 y el 80% de los casos, que a mi parecer es poco, y por lo tanto habría que hacer algo al respecto para que este reporte sea mayor. Además, este reporte es anónimo, ¿ya? Intentaron hacerlo anónimo, o sea, dijeron que querían hacerlo anónimo con la intención de que a lo mejor eso iba a promover el reporte, pero no ha sido de esa manera. De hecho, en Holanda no es anónimo el reporte y tiene mayor tasa de reporte que Bélgica. Y bueno, ¿qué pasa en Chile? En la encuesta bicentenario de la Universidad Católica del año pasado, un 62% de las personas consideraba que era lícito permitir a una persona que recibiera asistencia para morir cuando ella así lo determinara. Y un 65% consideraba que era correcto, digamos, autorizar a un médico que ayudara a alguien a morir en el caso de una enfermedad dolorosa e irremediable. La encuesta del Colegio Médico del 2019 parece también muy relevante. Esto solamente la contestaron 5.000 médicos, que es una muestra pequeña, pero sin duda nos aporta un poco qué es lo que piensa la comunidad médica. Y en esta encuesta se preguntó a propósito de si estábamos de acuerdo con la eutanasia y si estaríamos dispuestos a practicar la eutanasia. La eutanasia la definieron como la administración de una droga letal a un paciente adulto competente que lo solicita, que sea víctima de un sufrimiento intolerable ocasionado por una enfermedad incurable y que tenga acceso a los mejores cuidados paliativos. Y eso parece ser crucial. Entonces la primera pregunta, un 77% dijo que sí. Eso bajaba mucho cuando le preguntaban a los médicos si nosotros estaríamos dispuestos a hacerlo. Un 59% dijo que sí. También había un gráfico que hablaba de las especialidades. Y ahí me pareció interesante ver que en los cuidados paliativos había más o menos más de un 50% también que estaba de acuerdo y más de un 50% que estaría dispuesto. Había una especialidad de bioética que decía que no estaba de acuerdo, que era el que en menor porcentaje estaba de acuerdo y que nunca estaría dispuesto a hacerlo. Me parece relevante porque además, bueno, yo tengo esas dos banderas, entonces. Y acá el marco legal actual, la eutanasia está calificado como delito de homicidio y el auxilio al suicidio también está tipificado en el Código Penal con una pena importante. Pero en la Ley de Derechos y Deberes también existen dos artículos que hablan, que esbozan un poco la prohibición de las prácticas de eutanasia o el suicidio asistido en el artículo 14 y el artículo 16, que me imagino los conocen bien. El marco ético actual, también me parece importante decir que la declaración de la Asociación Médica Mundial y de las muchas asociaciones médicas a lo largo del mundo se han puesto en contra, se han declarado en contra de la muerte médicamente asistida, diciendo que es contraria a la ética y debe ser condenado por la profesión médica. Cuando el médico ayuda intencional y deliberadamente a la persona a poner fin a su vida, entonces el médico actúa contra la ética. El Código de Ética de nuestro colegio profesional también establece en el artículo 9 y en el artículo 23 que el médico no podrá realizar acciones cuyo objetivo directo sea poner fin a la vida de un paciente bajo consideración alguna. Y en el artículo 23, el médico procurará siempre aliviar el sufrimiento y el dolor, aunque con ello haya riesgo de abreviar la vida. Y bueno, algo que parece muy importante, no se ve la imagen de Chile. Había puesto ahí Chile, pero uno de los logros probablemente más potentes que ha tenido el grupo de paliativistas, ¿no es cierto?, a lo largo del país, es haber logrado sacar la ley de cuidados paliativos universales el año pasado, con el deber de implementación recién en marzo de este año. Por lo tanto, llevamos solo
6 meses, ¿no es cierto?, de implementación de estos equipos a lo largo de Chile de cuidados paliativos universales. Esto sin duda que es un logro de las personas que probablemente están asistiendo a este conversatorio. Así que mis felicitaciones para esta cuestión que parece haber sido algo difícil, largo, ¿no es cierto? Un trabajo arduo que algo que parece de tan amplio consenso costó tantos años tener. Y ahora la pregunta que me parece importante que pensemos y que reflexionemos también, no solo con las ideas del marco legal, ¿no es cierto?, con los principios éticos y filosóficos, sino también con la ética empírica y con los estudios que informan qué es lo que está pasando en el mundo actualmente con la muerte médicamente asistida. Como he dicho, la muerte médicamente asistida y los cuidados paliativos son vistos habitualmente como conceptos opuestos desde sus fundamentos éticos y filosóficos. ¿No es cierto? Los cuidados paliativos, desde su filosofía, tienen el deber de afirmar la vida, ¿no es cierto?, y no retrasar ni adelantar la muerte, lo que iría evidentemente en contra de esta muerte médicamente asistida. Existen algunas organizaciones médicas internacionales que se han declarado neutrales, por ejemplo, muchas en Estados Unidos, en los estados en los que existe muerte médicamente asistida, y recientemente, hace 2 años, la British Medical Association se declaró neutral, cuestión que fue bien controvertida a propósito de la tradición de cuidados paliativos que tienen en el Reino Unido. La Sociedad Flamenca de Cuidados Paliativos en Bélgica ha sido la única que se ha declarado abiertamente a favor de una muerte médicamente asistida. Y, como he dicho, los equipos de cuidados paliativos en estos países donde la muerte médicamente asistida es legal se han visto enfrentados a desafíos y conflictos éticos, clínicos, filosóficos y existenciales. Acá, en una encuesta que se le hizo a los equipos, a las personas que conformaban la Asociación Internacional de Hospicios y Cuidados Paliativos del año pasado, se les preguntó a propósito de esto, si la eutanasia podía ser parte de los cuidados paliativos. Y vemos que hay un amplio consenso o un importante acuerdo de que no estamos de acuerdo, ¿no es cierto? De que 46 y un 24% diría que no está de acuerdo. Y tampoco el suicidio asistido. Y lo que parece importante acá es que la gran mayoría, hasta el 70%, dice que a pesar de eso, los profesionales de cuidados paliativos deben participar y estar involucrados en la discusión de muerte médicamente asistida. Sin embargo, más allá de si consideramos que esto es parte de los cuidados paliativos o no, hay un 49% de los miembros de esta asociación que considera que apoya la posibilidad de suicidio médicamente asistido, y un 47% apoya la posibilidad de eutanasia. ¿Ya? Este es un artículo que es un artículo de belga que intenta hacerse la pregunta si la muerte médicamente asistida ha retrasado, ha obstaculizado el desarrollo de los cuidados paliativos, y aportan la experiencia de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo desde el año 2015. Entonces ellos evaluaron y compararon países que tenían muerte médicamente asistida con países que no, como Islandia, Reino Unido, Suecia e Irlanda. Y evaluaron entonces, por ejemplo, la cantidad de recursos en el transcurso de 7 años, desde el 2005 al 2012, cómo habían aumentado estos recursos en estos distintos países, y si había alguna diferencia en estos países donde había muerte médicamente asistida en el aporte de recursos hacia los equipos de cuidados paliativos, hacia las camas de cuidados paliativos, hacia las unidades de cuidados paliativos de los hospitales, hacia la conformación de hospicios. Y lo que se vio es que no había diferencia, sino más bien, por ejemplo, en el caso de Países Bajos, un importante aumento de los recursos en los hospitales y en la cantidad de camas de cuidados paliativos. Y ellos dicen que
esta hipótesis de que probablemente se lentecería el desarrollo no está apoyada por la experiencia. Por el contrario, su regulación pareciera haber promovido la expansión de los cuidados paliativos. Dicen que además se requiere un monitoreo de los países, sobre todo en relación a la cantidad y calidad del cuidado, para evaluar efectos más a largo plazo. Otro estudio que me pareció también interesante, que también es en Bélgica, en la región de Flandes, que es la región flamenca, ¿no es cierto? La región más liberal de Bélgica. Y entonces, ¿cuál había sido el nivel de involucramiento de los profesionales de cuidados paliativos en las prácticas de muerte médicamente asistida? Y entonces acá mostrar que a grandes rasgos, estos son artículos que son un poco largos y está bueno mirarlos a lo mejor con harto detalle, pero en primer lugar que las personas que recibieron eutanasia recibieron más cuidados paliativos, o sea, recibieron con mayor frecuencia cuidados paliativos que el resto de las personas, un 70% versus 45% de que las otras personas que murieron por otras causas. Que los profesionales de cuidados paliativos estaban involucrados hasta en un 60% en aquellos pacientes que solicitaron muerte médicamente asistida, tanto en recibir la solicitud y participar de la discusión, como de ejecutar el acto. Y la participación de los paliativistas, en este caso, fue más frecuente en los hospitales que en otros escenarios. Este también es un artículo súper interesante del año 2020, bien reciente, que intentaron hacer como tipificar la relación que existía en los distintos países donde había muerte médicamente asistida y tipificar la relación con los cuidados paliativos. ¿Cuál era? Si era neutral, si coexistían pero estaban separados, si era sinérgico, si era cooperativo, si era opuesto, ambivalente, si era conflictivo. Y bueno, entonces hablan de Estados Unidos, Bélgica, Suiza y Canadá. No voy a comentarles más, pero parece muy interesante pensar que no en todos los países existe el mismo tipo de relación. Y acá hay un artículo que es más reciente de este año, que es de Canadá, y que me pareció muy, muy bonito e interesante para nosotros como médicos de cuidados paliativos, profesionales de cuidados paliativos, a propósito de cómo impactaba la muerte médicamente asistida en las prácticas de sedación paliativa. Y entonces era un estudio cualitativo es refractario a los tratamientos y como última opción frente a un paciente que habitualmente le quedan pocos días o semanas de vida. Pero sin duda que la sedación paliativa es una figura, una práctica que aún no está del todo, yo pienso, instalada como una opción. Muchos médicos de afuera de los cuidados paliativos consideran que eso se parece a una eutanasia, ¿no es cierto? O cuál es la diferencia, se preguntan también, ¿cuál es la diferencia para los pacientes? También puede ser algo difícil de pensar si esto es algo legal o no. Yo creo que todavía, y en la literatura todavía hay bastante controversia con respecto a los fundamentos éticos de la sedación paliativa, a pesar de que sea una práctica instalada. Y entonces ellos decían que habían 4 áreas como importantes en las cuales se había visto afectada esto. Primero es que la muerte médicamente asistida había hecho que los pacientes conocieran más acerca del final de vida. O sea, había aumentado el conocimiento de los pacientes y de las familias acerca de los cuidados de fin de vida. También había permitido que hubieran conversaciones más profundas y plenas acerca de esta situación. Para muchos pacientes y profesionales, perdón, se había normalizado un poco mejor la sedación paliativa, intentando como separarla de la práctica de muerte médicamente asistida. Y también para muchos otros, referían que se había como homologado esta práctica. Entonces también eso lo veían como algo difícil, ¿no es cierto?
y como la necesidad de diferenciar los conceptos. Y acá hay un relato de una de los profesionales que dicen que antes de la muerte médicamente asistida, las conversaciones a propósito del final de la vida eran muy distintas. A veces había un poquito de titubeo a propósito de, por ejemplo, iniciar una sedación paliativa. Y dice, ahora creo que tenemos conversaciones más honestas a propósito de los deseos y cómo quieren terminar, cómo quieren que su vida termine. Creo que la legalización de la muerte médicamente asistida ha facilitado las discusiones y ha permitido hablar de las distintas opciones. Acá el último artículo que voy a mostrar es que un artículo también de este año, de junio de este año, a propósito de cómo las trayectorias del movimiento de muerte médicamente asistida y de cuidados paliativos tienen elementos comunes. Entonces, en este artículo hablan de que, por ejemplo, en los años 60, 70, era bastante inusual y había cierta reticencia de la comunidad médica hacia, por ejemplo, respetar el rechazo a tratamientos de las personas, hacer una limitación de esfuerzo terapéutico que, por ejemplo, incluyera nutrición por vía artificial. También había ciertas resistencias a, por ejemplo, transparentar el diagnóstico, el pronóstico, cuando, por ejemplo, había un pronóstico, digamos, de pocos días, o un diagnóstico muy, a lo mejor, digamos, de malas noticias. Había muchas, de hecho, hay estudios de las asociaciones de oncólogos que decían que no era bueno, digamos, entregar esta información, porque lo importante era que los médicos siempre dieran la posibilidad de mantener la esperanza. Entonces decían que eso muchas veces, transparentar el diagnóstico, transparentar el pronóstico, le podía hacer mal a las personas. Y entonces en este como modelo de relación paternalista que existía antes, más fuertemente, los médicos consideraban que esa era información indeseable o incorrecta de dar. Y el uso, por ejemplo, de voluntad anticipada también es una batalla que ha sido difícil de instalar y que desde la vereda de los paliativistas están consideradas como deseables, ¿no es cierto? Y entonces, estos autores lo que proponen es que esta trayectoria de los cuidados paliativos a propósito de instalar un enfoque que permitiera la muerte, un enfoque que aceptara que la medicina tenía ciertos límites, aceptara que las personas tenían opciones de rechazar tratamiento y decidir cómo, en qué lugar, por ejemplo, quieren morir, se parecen bastante también a las resistencias que tiene la comunidad médica con la muerte médicamente asistida. Y ellos dicen que los cuidados paliativos han favorecido la autonomía de las personas de una manera importante y que también ese sería el fin de los cuidados paliativos, favorecer la opción de los pacientes, de la muerte médicamente asistida, perdón. En esa misma línea, y para ya terminar, existirían dentro de los valores centrales de cuidados paliativos, como por ejemplo el alivio del sufrimiento, la idea de priorizar la calidad de vida antes que la cantidad de vida, el valor de la compasión y no abandonar a los pacientes cuando, por ejemplo, no tienen alternativas curativas o ya no se pueden hospitalizar, y no es cierto, la idea de que los equipos médicos deben procurar el cuidado de esas personas hasta el fin de sus días, así como esta práctica central la persona y esta regla de platino de Chochinov, que en el fondo viene a decir, bueno, me imagino todos la conocen, ¿no es cierto?, pero no solo qué es lo mejor para el paciente de acuerdo a sus deseos, a sus valores, hacer a los pacientes aquello que ellos se harían a sí mismos, ¿no es cierto? Entonces estos valores centrales de los cuidados paliativos hablan de un respeto superior por la autonomía. En esa línea, ¿no es cierto?, comprendemos el rechazo a tratamiento, la importancia de la voluntad anticipada o de la planificación anticipada del cuidado y la consideración integral de la persona y de su sufrimiento, ¿no es cierto? O sea, nosotros no dividimos a las personas entre lo que es físico, lo que es psíquico, lo que es social, ¿no es cierto? Nuestro abordaje es siempre integral, nuestro abordaje es multidisciplinario y somos varios que muchas veces compartimos funciones
porque consideramos que las personas, digamos, no se las puede separar, ¿no es cierto?, en órganos o en aspectos, sino que hablamos de alguien con todo su, cuando hablamos que alguien sufre, digamos, hablamos de esta comprensión de las personas en su manera más holística, más integrada. Y eso consideramos que son los valores centrales de los cuidados paliativos y que a mi parecer comparte en gran parte con la idea de legislar a propósito de una muerte médicamente asistida. Para finalizar, considero que los profesionales de cuidados paliativos debemos involucrarnos en un diálogo abierto con la ciudadanía que parece, como vimos en la encuesta, en un 60-70% parece estar pidiendo una legislación de muerte médicamente asistida, fomentando una discusión reflexiva, responsable. En una posible legalización de muerte médicamente asistida, como profesionales de cuidados paliativos estaremos enfrentados a solicitudes más que cualquier otro profesional, y esto creo que tiene que pillarnos pensados. La tarea, creo por el momento, es seguir en este esfuerzo titánico de implementar cuidados paliativos universales en cada rincón del país y reforzar la calidad para que nunca sea la falta de cuidados paliativos la razón para solicitar una muerte médicamente asistida. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que haya tiempo para a lo mejor algunas preguntas. Muy buena tu presentación, Connie, muchas gracias. Muchas gracias, realmente muy, muy buena. Nos dejaste una visión bastante clara de lo que pasa en parte en nuestro barrio cercano y a nivel internacional, con una mirada también local. Te felicito muy, muy bien. Hay una pregunta en el chat que quizás la pudiéramos hacer al tiro para los que se animen a hacer algunas otras preguntas o poder hacerlo solicitándola ahí con la manito levantada. Tenemos minutos todavía, Alfredo, ¿cierto? Sí, nos quedan 15 minutos por lo menos. Gonzalo Ñirril, enfermero de cuidados paliativos, te pregunta, el enfoque importante es preguntar al usuario, ¿cuánto quiere saber de su enfermedad? O si ese fuera, ¿qué le dirías tú ahí? Si el enfoque va en traspasarle a él, ¿cuánto quiere saber de su enfermedad? Yo pienso que sí, en general está la idea, ¿no es cierto?, de que los derechos de las personas es conocer siempre su diagnóstico, ¿no es cierto?, pero siempre existe la posibilidad de que las personas no quieran conocer parcialmente algunas cosas o a veces delegar esa responsabilidad en otros. Yo creo que en cuidados paliativos me imagino que lo adecuado también es respetar esa posibilidad, o sea, cuánto quieres saber. Yo creo que en el fondo refuerzo la pregunta de que eso es lo importante, o sea, cuánto quieres saber su enfermedad y no entregar lo que yo considero que es importante saber. Muchas veces a lo mejor el pronóstico, a lo mejor a veces no se quiere saber ese tiempo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es cierto como lo está planteando ahí Gonzalo, que esa es la pregunta a lo mejor más importante. Y Gonzalo además nos comparte dos preguntas más que yo creo que él está proponiendo como el modelo. ¿Cuál es la necesidad ahora? ¿Cómo podemos ayudarte para mejorar tu calidad de vida? Como que él entiende y saca de la presentación que ese es el camino a seguir. Muy bien, Gonzalo. Hay algunos otros comentarios en el chat. Fernanda Pacheco nos dice, yo considero importante que debe evaluarse la calidad de vida de los usuarios que requieren cuidado paliativo. Finalmente, eso nos dará datos importantes respecto a cómo abordarlo y cómo darle una continuidad a sus cuidados. Claudita Campo nos dice acá desde Hospital Las Higueras, pacientes con déficit cognitivo, familiares, no podrían decidir entonces por ellos, aunque fueran voluntades anticipadas de este previamente deterioro. Es como un comentario pregunta el de Claudia. Y no sé qué opinión tienes tú en torno a eso. Bueno, y tienes el micrófono apagado. ¿Estás muteada? Ahí sí, Sí. ahí sí. Ya, es que lo que quería decir es con respecto a la voluntad anticipada, por ejemplo, que si en nuestro proyecto de ley existe la posibilidad de incluir la solicitud en una voluntad anticipada. A mí me parece que eso es un elemento que a mí me preocupa, y
y que creo que necesitamos como más evidencia para instalar esa posibilidad. Por ejemplo, en Bélgica, la posibilidad de voluntad anticipada existe solamente en el caso de que esté la persona en coma. Solamente si la persona está en coma, no le ponen tiempo, pero fondo en un estado en un coma que se considera ya irreversible, en ese caso podría aplicar una voluntad anticipada, solo en ese caso. Entonces, bien restringida la posibilidad de voluntad anticipada, porque uno podría pensar en una demencia, por ejemplo, cuando ya no pueda reconocer a mis familiares, me gustaría acceder a una eutanasia. Yo encuentro que eso habría que, digamos, revisarlo y reflexionarlo y cuestionarlo, porque a lo mejor es solamente en el caso de las demencias, donde se sabe como muy bien el transcurso de la enfermedad, que yo considero que podría existir, pero así a grandes rasgos a mí me parece que la solicitud de voluntad anticipada debe ser, o sea, perdón, la solicitud de eutanasia debe ser una solicitud que se haga en el presente, no a propósito de un documento, que además es difícil de regular, por ejemplo, cuándo se hizo ese documento, hace cuántos años se hizo, y quién va a estar preocupado, digamos, cómo vamos a fiscalizar que esos documentos sean renovados y por lo tanto intenten reflejar lo mejor posible lo que esa persona habría querido. Entonces, para mí, yo, de hecho, mi posición muy personal es que en este proyecto de ley a lo mejor no se incluyeran las voluntades anticipadas como primer paso. Esa es mi opinión, pero bueno. Javier, tu micrófono está apagado. ¿Y eso quería opinar? No, no, no. No, no, las variables al momento de decidir son las que uno deberá siempre considerar y evaluar al momento de poder avanzar en ese camino. Mira, una pregunta bien concreta. ¿Hay límite de edad para la muerte médicamente asistida en su investigación? En la mayoría de los artículos que presenté son pacientes adultos. Mm. Eh, la experiencia en Bélgica, a pesar de que existe, que es la experiencia que yo conozco un poco más de cerca y creo que además el país que tiene también más experiencia a propósito de esta pregunta como del desarrollo de cuidados paliativos, como el impacto, han estado también bastante preocupados de eso. A pesar de que existe para menores, el porcentaje es bien bajo de niños. La mayoría son personas adultas. Perfecto. No, no tenemos más preguntas en el chat. No sé si Alfredo, Alejandra, ¿cómo están, chiquillos? Bien, oye, muchas gracias, Connie, por la presentación. Quería preguntarte después lo que has investigado y tu experiencia. ¿Tú crees que en Chile estamos preparados para una ley de eutanasia? ¿O qué, y si no, qué es lo que faltaría aún? Yo creo que eh, nosotros recién, ¿se escucha? Ahí sí. Sí, sí. Eh, yo creo que recién en marzo que se estableció el límite como para implementar los equipos de cuidados paliativos universales, por lo tanto llevamos pocos meses de, de esta implementación. Me parece que es importante también, además de asegurar el acceso a lo largo del país, que creo, no sé los datos, pero imagino que hay equipos que están viendo eso, cuántos ya están implementados, cuántos faltan, más allá de tener como eh, listo el acceso, ¿no es cierto?, en cada hospital, eh, en que en los consultorios también existan ya equipos de cuidados paliativos. Yo creo que también es importante la calidad que estamos entregando, porque a mi parecer las exigencias, dada la urgencia de la implementación, las exigencias para conformar equipos de cuidados paliativos a veces son solamente el interés, ¿no es cierto? Y no hay formación todavía tan ampliada. Entonces yo creo que algo importante es avanzar en la acreditación, digamos, de esos equipos, por ejemplo. O sea que
yo creo que primero el acceso, ¿no es cierto? Es decir, ya, bueno, hay equipos de cuidados paliativos en todas partes, pero ¿quiénes son esos equipos? ¿Son multidisciplinarios o solamente un médico y un enfermero? Eh, como, Claro, ¿cuál es la calidad que estamos también asegurando? Porque yo creo que eso sería central, o sea, y eso son también las cosas que ponen en los artículos, o sea, que una cosa es decir, bueno, se gastó tanta plata en cuidados paliativos, se habilitaron tantas unidades en los hospitales o tantas camas, pero ¿cuál es la calidad de esos cuidados paliativos? Ahí a mí me queda la duda. Yo aún claro. así creo que, y a lo mejor este es un terreno más complejo, es que sí, yo creo que además que a pesar de unos buenos cuidados paliativos, existiría aún un porcentaje muy pequeño de personas que tendrían un sufrimiento que probablemente podría ser insoportable y que los cuidados paliativos a lo mejor no podrían aliviar. Y en ese sentido, a mi parecer, es que viene a existir esta necesidad de muerte médicamente asistida. Mm. Mira, nos deja en el chat su saludo desde Caracas, Grisel Herrera. Nos dice, muchas gracias por todo el conocimiento compartido. Le quedó expositorio un saludo desde Venezuela. Ella hacía el alcance que en su país la condición precaria del área de salud y la falta de comité de bioética es, mi opinión, la dificultad de estos temas. Probablemente hay una lentitud mayor en el avance de esto. Yo coincido contigo que las sociedades van creciendo, van madurando, van desarrollándose. Hace años atrás, el cuidado paliativo era sinónimo de entrar en un camino de la muerte. Hoy día muchas personas ya tienen madurado que eso no es así y nuestro objetivo es otro sin duda, considerándolo una variable más y una de nuestras tareas, pero hay muchas otras cosas más que se desarrollan en el transcurso de eso y así yo creo que también en el tiempo vamos a ir caminando hacia un modelo que permita incorporar estos temas en la conversación por lo menos. Eh, Han ido siendo más opiniones. Nancy nos dice agradecer estos espacios y los tremendos expositores de toda la jornada. Un abrazo grande, Nancy Drogué del Hospital del Trabajador. Gonzalo nos habla nuevamente, Gonzalo Ñirril, dice que él trabaja en un hospital de baja complejidad en un sector rural, en los lagos, priorizó la resolución sanitaria para mejorar el acceso farmacológico, el rol de enfermero y médico, gestor de casos oncológicos y cuidados paliativos ha descentralizado y mejorado la accesibilidad. Vamos avanzando. Muy bien, Gonzalo. Está haciendo patio usted en esos lugares sin duda y eso va a permitir que sus usuarios, sus pacientes, todos los usuarios tengan una alternativa de mejor calidad y de mejor prestación sin duda. ¿Alguien más? No sé si está comentando, o tú, Alfredo, quieres a lo mejor cerrar otro. No, agradecer a Constanza por las respuestas, por su disponibilidad, ¿no es cierto?, a abordar este tema, que a veces siempre es un poco, ¿no es cierto?, complejo el abordaje. Así que muchas gracias sobre todo porque creo que lo más importante es tener claros los conceptos y poder conocer la experiencia de otros países para poder después tener fundamento y conversaciones más claras, ¿no es cierto?, con tener claros sobre todos los conceptos. Así que, Constanza, te pasaste. Muchísimas gracias. Javier, a ti, muchas gracias por coordinar el módulo de hoy. Así que también agradecer a ambos. Sí, yo les doy las gracias a ustedes también porque han tenido la constancia y la perseverancia de mantener vivo y activo este espacio que, dicho sea de paso, es un momento enriquecedor, se nota en los comentarios, se nota al escuchar a Constanza cómo podemos ver miradas distintas de temas que de repente no los hablamos todos los días. Dar un saludo desde la Universidad de Concepción a todos, a todos los colegas presentes, a todos los equipos presentes. Hay algunos alumnos de nuestro diploma acá en la Universidad de Concepción que los he estado mirando. Esperaba alguna opinión, ¿ah? Lo voy a considerar yo en el foro cuando escribamos ahí. ¿Ah? Ya identifiqué un par que están de alumnos y que están aquí presentes. Y por otro lado, decirles que vamos a tener siempre la disponibilidad de nosotros de poder compartir y estar trabajando con ustedes en función de el desarrollo, sin duda, para toda la red de cuidados paliativos de nuestro país. Bien, pues gracias, Javier. Bueno, aprovechamos con Alejandra de despedirnos. Esta es la última sesión de telecomité de este año, así que la prueba va a estar disponible en un par de horas más. Y la idea es que tengan toda esta semana hasta el domingo para poder darla y después vamos a entregar los certificados respectivos con quienes hayan aprobado el curso. Así que muchas gracias a todos y esperamos que tengan una buena jornada. Así que agradecemos su participación y, por supuesto, la idea del 2024, tener un nuevo curso de telecomité.
Así que muchas gracias a todos. Gracias, Connie. Muchas gracias.